Cześć, zapraszam na drugi odcinek Naprzód KKS. Dzisiaj rozmowa z piłkarzem, który spokojnie można powiedzieć, że urósł już do miana legendy w Kaliszu. Chciałbym z tego miejsca podziękować Ani, która pomogła mi w realizacji tego odcinka i zadbała, by nasz gość czuł się swobodnie, rozmawiając we własnym języku. Zaczynamy. Néstor, vamos a empezar un poquito. Quiero preguntarte un poquito y en la primera pregunta queremos que recuerdes tu juventud. Empezaste tu carrera en clubes españoles y ¿crees que hay una gran diferencia entre España y Polonia en cuanto a la formación de niños y jóvenes? Cuando yo empecé fue hace un tiempito y entonces claro, quizás no estaba tan profesionalizado como está ahora. Ahora ya desde muy pequeño los niños no son profesionales, pero quizás los formadores actúan muy profesional con ellos y el fútbol se ha profesionalizado mucho desde pequeño, ¿no? Desde edades tempranas. Yo no puedo comparar porque yo no estoy en el día a día con las escuelas de fútbol aquí en Polonia, pero sí sé que en España son bastante profesionales, sobre todo los clubes que son clubes importantes, ¿no? Vale, y los niños tienen muchas posibilidades desde... Exacto, desde pequeños los empiezan a preparar en cierto modo para que puedan ser profesionales. Después el porcentaje de niños que son profesionales es pequeño. Claro, claro. Porque es muy difícil, pero desde pequeños los empiezan a enseñar lo mejor posible. Vale, entiendo. ¿Tú empezaste cuando tenías...? Yo creo que yo empecé a jugar con 5 años. Ok, es muy temprano. Sí, en el equipo de mi pueblo. Era un pueblo pequeñito, muy pequeñito. Okay. Y claro, entonces los amigos del colegio ya iban a este juntos. Equipo. Sí. Okay. Y entonces me dijeron, no, ¿y por qué no viene? Y entonces un día pues mi padre me llevó y empecé a jugar en el equipo de mi pueblo. Entiendo. Vale. Jugaste en equipo B, Atlético Madrid. ¿Piensas que había una posibilidad de llegar más lejos? Cuando me surgió la oportunidad, al final es un equipo importante y yo fui con ilusión, con ganas, con hambre de intentar hacer lo mejor posible para que se me diera una oportunidad en el primer equipo. Sabía de la dificultad de la situación, pero bueno, al final cuando estás ahí, pues, ¿por qué no? Siempre piensas en intentar alcanzar el sueño de muchos niños de jugar en el primer equipo en primera división. Claro, claro, entiendo. Y después de España llegaste a la India, ¿sí? Es un destino bastante exótico para un europeo. Cuéntanos cómo recuerdas ese año y medio y si lograste ganar el campeonato nacional de fútbol con el equipo ahí. La verdad que tuve suerte porque fui con otros 3 chicos españoles. Ah, vale. Y entonces al final la adaptación fue mucho más sencilla. Había un chico que hablaba un poquito mejor inglés que nosotros y entonces pues nos podíamos comunicar bastante bien cuando necesitábamos algo o cualquier cosa que necesitáramos, ¿no? La verdad que sí, como tú dices, es un país exótico, es un país quizás de muchos contrastes. Hay gente muy rica, gente muy pobre, las calles son diferentes, es una cultura diferente, pero la verdad que yo no me puedo quejar porque a nosotros nos trataron muy bien desde el primer día y fue una experiencia enriquecedora. Quizás en Europa estamos en el mundo este que es todo consumismo y allí eran muy felices con mucho menos de lo que nosotros necesitábamos. Sí, sí, y podemos aprender mucho de ellos también, pienso así. Yo aprendí mucho, pero el problema es que luego vuelves a Europa y te vuelves a meter otra vez en la burbuja europea del consumismo, de lo superfluo, de todas estas cosas y claro, sí, lo tienes ahí en el recuerdo, pero estás otra vez en Europa, ¿no? Sí, entiendo totalmente. Luego, la segunda pregunta. En nuestro primer año fue todo muy bien y yo fui a un equipo humilde, que no era un equipo con aspiraciones para ganar la competición, pero empezó a ir todo muy bien y tuvimos la suerte de que conseguimos ganar el campeonato. Vale, muy bien. Y de India llegaste aquí a Kalisz.
¿Podrías comparar el nivel de juego entre la Superliga India de fútbol y la segunda división polaca? El cambio fue muy grande porque primero jugaba a 40 grados y luego vine a Polonia y cuando llegué, no recuerdo exactamente, pero había de -4 a -10 grados durante el primer mes, mes y medio. Entonces quizás la adaptación en cuanto al clima me costó porque al principio hacía tanto frío que cuando golpeaba el balón parecía que le estaba golpeando una piedra. Fue un poco drástico el cambio, bastante grande. Especialmente para ti. Para mí, para los chicos de aquí fue normal. ¿Y qué más me dijiste? Sobre el nivel de juego entre la Superliga India y aquí en Polonia. Quizá allí ellos empiezan a jugar un poco más tarde que nosotros y el nivel táctico hay un poquito más de desorden, pero luego hay jugadores con buenas cualidades, con calidad técnica, buenos físicamente, y aquí en Polonia era todo, aparte que era todo, eran jugadores muy físicos, muy fuertes, muchas transiciones, es decir, muchas ida y vuelta en los partidos, entonces era bastante diferente, ¿no? El nivel de una liga con la otra. Claro, claro, entiendo. ¿Y cómo recuerdas tus primeros meses en KKS Kalisz? ¿Qué te motivó a venir a Polonia en general y cuáles fueron tus primeras impresiones? Ya sé sobre el tiempo. Mi agente me habló muy bien de Polonia, que era un mercado donde había muchos jugadores españoles, y mis primeros días, la verdad que vine con un poco de miedo porque la gente me había hablado de que la gente en Polonia era de una determinada manera, pero luego cuando yo llegué me encontré todo lo contrario. Es decir, yo creo que el vestuario del Kalisz o la clave del Kalisz siempre ha sido que había un buen vestuario, con buenas personas que se intentan ayudar unos a otros. Entonces eso fue lo que yo me encontré. Desde el primer día me intentaron ayudar, necesitas apartamento, nosotros te ayudamos a buscarlo. Entonces yo me sentí muy bien, me sentí muy a gusto desde el primer día, y es verdad que luego también en el campo las cosas iban bien, pues entonces generalmente pues he estado muy contento. Vale, ¿y te gustas ahora también? Sí, la verdad que yo me encuentro bien, como te dije antes. Kalisz es una ciudad, pero no es una ciudad muy grande, entonces yo me encuentro cómodo, está todo cerca, mi familia está cómoda en Kalisz, entonces estoy cómodo. Vale, y después de que empezaste a obtener éxitos, llegó el turno del Club Arka. ¿Qué opinas sobre ese tiempo en Gdynia? ¿Y por qué, en tu opinión, no recibiste la oportunidad para mostrar tus habilidades en este club? Quizás en Gdynia fue un poco el contraste, porque fuera del campo era muy feliz porque había muchas cosas que hacer, podía ir a la playa, era una ciudad un poco más grande, tenía la opción de ir a mi casa más habitualmente porque el aeropuerto estaba cerca, había buenas conexiones con España, había otro chico español con su novia que nos hacían la vida más fácil y más agradable fuera del campo, salíamos juntos a comer, a cenar, y entonces era diferente. Luego en el campo no tuve la suerte de que me dieran la oportunidad, quizás había otros jugadores que el entrenador consideraba que lo podían hacer mejor que yo, pero yo me iba cada día a mi casa contento porque en el entrenamiento yo lo daba todo y me veía bien, me veía que podía ayudar al equipo en el campo, pero como siempre le digo a mi familia, mi salario es por entrenar y dar lo mejor. Luego el entrenador tiene su salario por decidir quién cree que son los adecuados para jugar el fin de semana. Ok, entiendo. Y has colaborado con varios entrenadores en vuestro club, aquí en Kalisz. ¿A cuál de ellos recuerdas con más cariño? Yo creo que aprendí un poco de todo, sinceramente. De todo cojo un poquito por si en el futuro quiero dedicarme a ser entrenador, pero es difícil no elegir a Taras Jurski. Al final fue un año maravilloso, donde quizás yo di mi mejor rendimiento aquí en Kalisz y llegamos muy lejos en la Copa de Polonia. Al final el estadio en la Copa se veía maravilloso porque había más gente de lo normal. Sí. Y la gente hablaba mucho del Kalisz porque estábamos haciéndolo muy bien en Copa.
Después yo tuve unos problemas personales y Tarajulski fue una persona espectacular, entonces tengo que decirlo a él. Ok, vale. ¿Y qué crees que nos faltó para ganar la lucha por el ascenso a la primera división en las temporadas anteriores? ¿Y crees que tendréis la oportunidad de lograr ese ascenso en futuro? Probablemente. Yo creo que quizás nos faltó un poquito de suerte, estuvimos muy cerca. La verdad que fue una pena, fue muy triste, muy duro, porque habíamos peleado mucho durante todo el año, había sido un año de altibajo, un año duro, y al final nos faltó un poco de suerte. Perdimos la promoción en los segundos 45 minutos porque íbamos ganando al descanso, habíamos fallado un penalti, luego tuvimos una acción desafortunada que Mola paró el balón con la mano, fue penalti 1-1, inmediatamente nos metieron el 1-2. Entonces fue duro, sinceramente. Y luego, si lo podemos conseguir en el futuro, yo creo que el Cali, durante estas 4 temporadas que yo he estado aquí, hemos estado peleando por el ascenso, a excepción de una. Y es cierto que el equipo que tenemos ahora es totalmente diferente al que teníamos otros años. Es un equipo muy joven, con gente que tiene cualidades pero necesita tiempo para dar su mejor versión. Y quizás nosotros lo vamos a intentar. Al final en nuestra mente está intentar acabar en playoff este año, y si acabamos en playoff pues intentar pelear para subir. Pero es difícil, pero lo vamos a dar todo. Entiendo, vale. Y eso debemos preguntar, tú has mencionado ya la Copa de Polonia con el KKS Kalisz en los años 2022-2023. Entonces, podemos recordar que llegaban a Kalisz los clubes de la extraclase y uno tras otro regresaban derrotados. ¿Cómo recuerdas ese tiempo? Era una sensación muy bonita, sí, porque al final yo venía al campo y no pensaba contra quién íbamos a jugar, solo pensaba que íbamos a ganar. Y entonces esa sensación se fue como... Mi cuerpo especialmente se fue inundando de esa sensación de que íbamos a ganar, y entonces salíamos al campo con tanta confianza que no importaba el rival que estaba enfrente. Y a medida que íbamos pasando las rondas, pues nos íbamos haciendo más fuertes y nos íbamos creyendo que podíamos ganarle a cualquiera. Y así fue como llegamos a la semifinal, en la que perdimos 1-0. Estuvimos cerca de empatar y quizás si hubiéramos empatado, pues a lo mejor hubiéramos jugado la final. Fue una pena, la verdad. Claro. Estuvimos muy cerca. Después de la temporada de Copa, recibiste ofertas de otros clubes, pero elegiste quedarte en Kalisz por más tiempo. Cuéntanos por qué. Como te dije antes, Kalisz es una ciudad, pero es una ciudad pequeña. Estoy cómodo, mi familia es feliz aquí y al final me siento como en mi casa. Okay. Conozco a todas las personas que trabajan aquí, desde los limpiadores, la gente que ayuda en el día a día en el club. Muchos compañeros han estado conmigo durante estas 3-4 temporadas y entonces cambiar de equipo suponía empezar todo desde cero y al final no sabía lo que iba a pasar. Aquí ya sabía un poco qué es lo que iba a pasar, sabía con quién iba a estar, cuáles iban a ser los objetivos. Me siento querido por la gente me respeta, me apoya y entonces también un poco por devolver ese respeto y ese cariño que la gente me tiene, pues decidí quedarme. Ok, entiendo. Y sobre el futuro, ¿cuáles son tus planes para el futuro, Néstor? Hombre, mis planes son volver a España, no sé cuándo, okay, pero sí que me gustaría no, voy a volver a vivir a España, no sé cuándo, y la verdad que tampoco pienso mucho más allá porque no me quedan muchos años de carrera y el tiempo que me queda me gustaría disfrutarlo al máximo y seguir dándole a Cali el cariño que ellos me dan a mí. Ok, vale. Pues muchas gracias. De nada, ha sido un placer.